El espacio alrededor de Nexus Prime bullía de actividad como un ajetreado mercado. Cientos de naves alienígenas llenaban el vacío oscuro, sus cascos brillando bajo la luz de 3 soles. Cada nave era una obra maestra de tecnología, construida por civilizaciones que habían conquistado las estrellas miles de años atrás. La capitana Sarah Chen estaba en el puente de Lues Perseverance, observando las flotas alienígenas a través de la pantalla de visualización principal. Sus manos curtidas se aferraban a la barandilla mientras observaba el increíble despliegue de poder que rodeaba su nave. A sus 52 años, había visto muchas cosas en su carrera militar, pero nada como esto. La revisión anual de la flota galáctica era la mayor reunión militar en el espacio conocido. Cada civilización importante enviaba sus mejores naves de guerra para presumir de su última tecnología. Era una mezcla de celebración, competición y encuentro diplomático. Para la humanidad, era su primera invitación a participar. «Mira esa belleza», susurró el teniente comandante James Park, el segundo al mando de Chen. Señaló una nave esbelta que parecía brillar como mercurio líquido. «Es un crucero sapiriano. Dicen que puede plegar el espacio a su alrededor y aparecer en cualquier lugar del sistema en segundos». Chen asintió, pero no dijo nada. Había estudiado los archivos de cada flota importante presente. Los sapirianos eran maestros de la física cuántica, capaces de doblegar la realidad a su voluntad. Sus naves podían danzar entre dimensiones, haciéndolas casi imposibles de alcanzar o impactar. Cerca de allí, una enorme estructura cristalina atrapaba la luz del sol y la dividía en patrones de arcoíris por todo el espacio. El acorazado Boron era del tamaño de una luna pequeña. Su casco transparente revelaba complejos patrones geométricos en su interior. Los Boron habían evolucionado más allá de la forma física siglos atrás, existiendo como pura energía dentro de sus naves de cristal. Podían entrar y salir del espacio normal a voluntad, convirtiéndose en fantasmas intocables cuando se sentían amenazados. «Dios mío», masculló N. Rodríguez desde la estación de sensores. «Las lecturas de energía de esa cosa están por las nubes. Es como si tuvieran una estrella en miniatura ahí dentro». Las naves biológicas Sirene eran quizás la vista más inquietante de todas. Esas naves estaban vivas, cultivadas en lugar de construidas. Sus cascos palpitaban con venas de fluido brillante y apéndices similares a tentáculos se movían lentamente en el vacío del espacio. Los Sirene habían fusionado su tecnología con la biología de forma tan completa que sus naves podían curarse del daño, adaptarse a las amenazas e incluso reproducirse si era necesario. Chen observaba todo con una expresión tranquila, pero por dentro sentía un nudo familiar en el estómago. La misma sensación que había tenido como joven oficial al enfrentarse a su primera batalla real. La diferencia era que entonces había luchado contra otros humanos con tecnología similar. Hoy, la humanidad era un niño entre gigantes. Los canales de comunicación crepitaban con docenas de idiomas alienígenas, traducidos automáticamente por los ordenadores de la nave. La mayor parte de la charla era bastante amistosa, con comandantes saludando a viejos amigos y discutiendo especificaciones técnicas. Pero Chen se dio cuenta cuando el tema se centró en la contribución de la humanidad a la revisión de la flota. ¿Ya han visto la nave humana? La voz pertenecía al almirante Sestorne de la hegemonía IG, una alianza militarista de varias especies. Sus palabras destilaban diversión. Ni siquiera estoy seguro de que califique como nave de guerra. Las risas resonaron por múltiples canales. La mandíbula de Chen se tensó, pero mantuvo su expresión neutral. Su tripulación la miró nerviosamente, pero ella simplemente les hizo un gesto para que continuaran con sus tareas. El Perseverance era, en efecto, diferente a todas las demás naves de la flota. Mientras los alienígenas habían construido naves esbeltas y elegantes que desafiaban las leyes de la física, la humanidad había creado algo que parecía sacado de un depósito de chatarra. La nave era un enorme rectángulo de metal gris, con el casco marcado por innumerables reparaciones y modificaciones. Gruesas placas de blindaje cubrían cada superficie, dándole la apariencia de una fortaleza voladora en lugar de una nave espacial. No había curvas suaves ni adornos artísticos. Cada línea era recta, cada ángulo agudo y práctico.
Las troneras de las armas eran visibles como ranuras oscuras en el casco, y sus escapes de motor brillaban con un fuego de fusión ordinario en lugar de energía exótica. Se veía exactamente como lo que era: una máquina construida por ingenieros que se preocupaban más por la función que por la belleza. ¿Trajeron los humanos su camión de basura por error? El comentario vino del comandante Sillit del consorcio cristalino. Siguieron más risas, esta vez de docenas de especies. La doctora Emily Watson, la científica jefe de la nave, levantó la vista de su estación con ira brillando en sus ojos. «Capitana, ¿vamos a dejar que hablen así de nosotros?» Chen levantó una mano pidiendo silencio. «Déjalos hablar, doctora. Las palabras nunca han hundido una nave». La burla continuó a medida que más comandantes alienígenas se unían a la conversación. Comparaban el Perseverance con diversas piezas de equipo industrial, anticuados cargueros y plataformas mineras. Algunos sugirieron que la humanidad había enviado la nave equivocada, quizás con la intención de contribuir a un proyecto de construcción en lugar de una demostración militar. «Miren esos sistemas de armas», comentó un capitán Bortan, su voz tintineando como campanas de viento. «¿Son realmente proyectiles cinéticos? ¡Qué pintoresco! Dejamos de usar munición sólida cuando aprendimos a manipular la materia a nivel cuántico. Sus escudos parecen ser simples barreras electromagnéticas», añadió una comandante sirene. Sus palabras llevaban la extraña armonía de una mente colmena. Sin distorsión temporal, sin desfase dimensional, sin matriz adaptativa. Es como contemplar nuestra propia historia antigua. Chen caminó lentamente por el puente, revisando cada estación. Su tripulación trabajaba en silencio y con eficiencia, pero podía ver la tensión en sus hombros. Eran buena gente, expertos en sus campos, y habían trabajado durante meses para preparar el Perseverance para este momento. Escuchar sus esfuerzos menospreciados de manera tan casual era difícil de soportar para cualquiera. El teniente Park se le acercó en silencio. «Capitana, el Consejo Galáctico solicita que tomemos posición en la formación exterior con las naves de observación. Dicen que es por nuestra propia seguridad durante las demostraciones». Chen casi sonrió ante eso. Las naves de observación eran para diplomáticos, científicos y otros no combatientes que querían ver la revisión de la flota sin participar. Ser agrupados con ellos era un claro insulto, sugiriendo que la nave de guerra de la humanidad no era capaz de seguir el ritmo de las naves militares de verdad. «Dígales que mantendremos nuestra posición actual», dijo con calma. «Pero, capitana», dijeron específicamente. «Escuché lo que dijeron, teniente. Dígales que nos quedamos aquí». La charla alienígena continuó, volviéndose más despectiva por momentos. Discutían la tecnología primitiva de la humanidad con el tono de adultos viendo a niños jugar con juguetes. Algunos expresaron lástima de que una especie tan joven hubiera sido invitada a participar. Otros sugirieron que los humanos podrían ser más adecuados para roles de apoyo, como transporte de carga o minería de asteroides. «Quizás podrían servir como práctica de tiro», bromeó el almirante Sestorne, provocando otra oleada de risas en toda la flota. La oficial de comunicaciones de Chen, la suboficial Sarah Kim, se volvió hacia ella con una furia apenas contenida. «Capitana, solicito permiso para responder a estos». «Denegado», dijo Chen en voz baja. «Mantenga silencio de radio, excepto para comunicaciones tácticas necesarias». La verdad era que Chen había esperado esta reacción. Había leído los informes de inteligencia sobre la política y la cultura militar galáctica. La humanidad era la especie más nueva en alcanzar el viaje más rápido que la luz, el miembro más joven del Consejo Galáctico, y con diferencia, la más primitiva en términos de tecnología. Las otras especies llevaban milenios explorando el espacio, mientras que los humanos solo habían llegado a las estrellas hacía 200 años. Pero había cosas sobre la humanidad que los alienígenas no entendían, cosas que no podían medirse por la sofisticación de sus motores o la elegancia de sus sistemas de armas. Chen había visto esas cualidades en acción durante las guerras fronterizas con el colectivo de IA rebelde y durante la evacuación de la colonia en la estación próxima, cuando todo salió mal. «Capitana», exclamó en Rodríguez.
Estoy detectando algunas firmas de energía interesantes en varias de las naves alienígenas. Parece que están cargando sistemas de armas. Solo para fines de demostración, respondió Chen. Se están preparando para presumir. Tenía razón. La primera parte de la revisión de la flota siempre era una exhibición de potencia de fuego bruta. Cada especie demostraría sus armas más impresionantes contra objetivos especialmente preparados, naves abandonadas, asteroides y barreras de energía diseñadas para mostrar diferentes tipos de capacidad destructiva. Los sapirianos fueron los primeros. Su nave de aspecto mercurial plegó el espacio para aparecer instantáneamente junto a un asteroide masivo. Un rayo de energía cuántica pura se disparó y la roca simplemente dejó de existir. No destruida ni vaporizada, sino borrada de la realidad como si nunca hubiera estado allí. La demostración duró 3 segundos. La multitud de observadores alienígenas murmuró con aprecio. Varias especies aplaudieron a través de sus sistemas de comunicación, creando una sinfonía de clics, silbidos y tonos armónicos. Luego vinieron los Vortan. Su acorazado cristalino se desfasó parcialmente del espacio normal, convirtiéndose en un contorno fantasmal contra las estrellas. Incluso en este estado, sus armas permanecían totalmente funcionales. Una andanada de rayos de energía coherente impactó 3 objetivos diferentes simultáneamente. Cada rayo atravesó materia sólida para golpear a nivel molecular. Los objetivos colapsaron en esferas perfectas de materia comprimida, con su estructura atómica completamente reorganizada. La demostración de la avionave Sirene fue particularmente inquietante. Extendió varios apéndices similares a tentáculos hacia una vieja fragata que había sido proporcionada como objetivo. Los tentáculos no dispararon armas en ningún sentido convencional. En su lugar, de alguna manera infectaron la nave objetivo con un agente biológico que se extendió por su casco como un ser vivo. En cuestión de minutos, toda la nave se había convertido en materia orgánica, retorciéndose y pulsando antes de disolverse finalmente en el espacio. «Dios santo», susurró la doctora Watson. La convirtieron en sopa. Cada demostración era más impresionante que la anterior. Armas que controlaban el tiempo, dispositivos que volvían la materia del revés, rayos que podían encender las reacciones de fusión en una estrella. Los alienígenas reunidos tenían acceso casual a fuerzas que la ciencia humana apenas entendía. Y a través de todo ello, el Perseverance permanecía en silencio e inmóvil, con su tripulación observando y aprendiendo. Y bien, la voz del almirante Sestorne interrumpió la charla. ¿Qué tiene que mostrarnos la nave humana? ¿Algún tipo de explosivo químico? ¿Quizás? ¿Una bala muy grande? La risa ya no era de buen humor. Ahora tenía un matiz de crueldad, la diversión de matones que habían encontrado un blanco fácil. Varias especies comenzaron a hacer apuestas sobre qué arma primitiva podrían revelar los humanos. Las sugerencias iban desde misiles nucleares hasta tirachinas gigantes. Chen se paró en el centro de su puente, con las manos entrelazadas a la espalda, y tomó una decisión que cambiaría la galaxia para siempre. «Comunicaciones», dijo en voz baja. «Abran un canal a toda la flota». La suboficial Kim pareció sorprendida. «Capitana, ¿está segura?» «Han estado. Abra el canal». El puente se quedó en silencio mientras Kim activaba el sistema de comunicaciones. Cada nave de la flota podía ahora escuchar lo que la capitana Chen decidiera decir. La charla alienígena se desvaneció mientras miles de seres esperaban escuchar a los primitivos humanos. La voz de Chen era tranquila y firme cuando habló. «Aquí la capitana Sarah Chen de la nave de la Tierra Unida Perseverance. Agradecemos al Consejo Galáctico por invitarnos a participar en esta demostración de capacidades militares». Más risitas resonaron por los canales de comunicación. «Entendemos que nuestra nave parece primitiva en comparación con sus magníficas naves. Sabemos que nuestra tecnología parece tosca y nuestros métodos anticuados. Pero hay algo que deben saber sobre la humanidad antes de que les mostremos lo que el Perseverance puede hacer». Las risas cesaron. Algo en el tono de Chen había cambiado, volviéndose más duro y serio. «No somos la especie más rápida de la galaxia. No somos los más fuertes ni los más avanzados. Pero somos tercos. Cuando algo amenaza lo que protegemos,
Cuando alguien se interpone en el camino de lo que creemos que es correcto, no nos rendimos. No nos retiramos. Encontramos la manera de ganar. Chen hizo una pausa, mirando a su tripulación. Cada rostro mostraba una confianza absoluta en el juicio de su capitana. El Perseverance no fue construido para impresionar a nadie. No fue diseñado para ser hermoso o elegante. Fue creado con un propósito específico. Y cada sistema en esta nave existe para servir a ese propósito. Nos han mostrado armas que borran la materia, que curvan el espacio y el tiempo, que transforman la naturaleza misma de la realidad. Otra pausa. Toda la flota esperaba en silencio absoluto. Ahora, permítanos mostrarles lo que sucede cuando los humanos deciden que algo debe ser destruido, sin lugar a dudas. El silencio que siguió a las palabras de la capitana Chen duró solo unos segundos antes de que las risas alienígenas regresaran, más fuertes y burlonas que antes. La voz del almirante Sestorne resonó por los canales de comunicación, llena de una cruel diversión. «Oh, qué aterrador», dijo, sus palabras goteando sarcasmo. «Los humanos primitivos nos van a mostrar su arma definitiva. ¿Qué podría ser? ¿Una roca muy grande? ¿Quizás planean embestirnos con su depósito de chatarra volador?» La risa se extendió por las flotas alienígenas como un reguero de pólvora. Comandantes de docenas de especies se unieron, sus diversas formas de diversión creando una cacofonía de sonidos. Clics, silbidos, tonos armónicos y zumbidos electrónicos llenaron los canales de comunicación mientras miles de seres alienígenas encontraban entretenimiento en los aparentes delirios de grandeza de la humanidad. Chen cerró el canal de comunicación y se volvió hacia su tripulación. Sus rostros mostraban una mezcla de ira y vergüenza, pero también confianza. Esta gente había servido con ella durante 3 años en batallas que habrían quebrado a tripulaciones menores. Sabían que su capitana no hacía amenazas vacías. «Creen que estamos bromeando», murmuró el teniente comandante Park, con las manos apretadas en puños. «Que piensen eso», respondió Chen con calma. «No cambia lo que estamos aquí para hacer». Los desafíos formales de la revisión de la flota comenzaron poco después de que terminaran las demostraciones de armas. Estas pruebas estaban diseñadas para evaluar las capacidades tácticas de cada nave participante a través de una serie de escenarios estandarizados. Pruebas de velocidad, maniobras de precisión, protocolos defensivos y simulaciones de combate determinarían qué naves realmente merecían ser llamadas la élite de las fuerzas militares galácticas. El crucero Sapiriano fue el primero en las pruebas de velocidad. La esbelta nave plegó el espacio a su alrededor y pareció teletransportarse a través del recorrido designado, cubriendo una distancia de 50.000 kilómetros en lo que pareció un instante. El tiempo oficial se registró en 0.03 segundos, aunque la mayoría de los observadores estuvieron de acuerdo en que medir tal velocidad no tenía sentido, ya que la nave no se había movido realmente a través del espacio normal. «Impresionante como siempre», comentó el moderador del Consejo Galáctico, un ser cuya especie Chen no pudo identificar. Los sapirianos continúan demostrando por qué se les considera los maestros del despliegue rápido. El intento del acorazado Vortan fue igualmente espectacular. En lugar de moverse a través del espacio, simplemente se desfasó de la realidad en el punto de partida y se materializó en la línea de meta. Como técnicamente nunca había existido en el espacio entre los dos puntos, su tiempo se registró como 0 segundos. Otras especies mostraron sus propias versiones de movimiento más rápido que la luz. La avionave Sirene parecía nadar por el espacio como un pez en el agua. Sus sistemas orgánicos le permitían ignorar varias leyes de la física. El buque insignia de la hegemonía demostró algo llamado aceleración temporal, moviéndose a velocidad normal pero de alguna manera llegando antes de haber comenzado. Cuando llegó el turno del Perseverance, los observadores alienígenas se prepararon para otra ronda de entretenimiento. La enorme nave humana activó sus motores y comenzó a avanzar a lo que solo podía describirse como un ritmo majestuoso. Sus propulsores de fusión brillaban con una luz azul constante, empujando la nave a través del espacio usando simple física newtoniana. ¿Hablan en serio?, preguntó el comandante Silit del consorcio cristalino. ¿Realmente están usando propulsores de reacción en una prueba de velocidad? El Perseverance completó el recorrido en 18 minutos y 47 segundos.
Para los estándares galácticos, era como si hubiera estado quieto. Varias naves alienígenas podrían haber completado el mismo recorrido cientos de veces en ese tiempo. Las pruebas de maniobras de precisión no fueron mejores para la humanidad. Mientras las naves alienígenas realizaban hazañas imposibles de manipulación espacial, el Perseverance se movía pesadamente a través de los obstáculos como un carguero navegando por un campo de asteroides. Sus movimientos eran precisos y calculados, pero dolorosamente lentos en comparación con naves que podían atravesar materia sólida o teletransportarse entre posiciones. Al menos no están chocando con nada, observó el almirante Sestorne con fingida admiración. Quizás los humanos podrían encontrar empleo como taxistas muy lentos. Las pruebas defensivas revelaron más del mismo patrón. Cuando se dispararon armas de energía a las naves participantes, los alienígenas demostraron tecnologías milagrosas. Algunas naves se volvieron completamente intangibles, permitiendo que los ataques las atravesaran sin causar daño. Otras se rodearon de campos temporales que ralentizaban los proyectiles entrantes hasta casi detenerlos. Las naves más avanzadas simplemente redirigían los ataques a dimensiones alternativas donde no podían hacer daño. El Perseverance adoptó un enfoque diferente. Cuando las armas de prueba dispararon contra la nave humana, no hizo ningún intento de evitar o desviar los rayos. En su lugar, la enorme nave simplemente absorbió los impactos con su grueso blindaje. Marcas de quemaduras aparecieron en su casco mientras las armas de energía impactaban, pero la nave continuó funcionando normalmente. Fascinante, dijo el capitán Boran con su voz musical. Parecen estar usando su casco como escudo. ¡Qué maravillosamente primitivo! Es como ver a nuestros antepasados, añadió una comandante Sirene. En la época en que pensábamos que la materia física realmente podía protegernos de las armas de energía. La doctora Watson levantó la vista de su estación de control de daños, con el rostro enrojecido por la ira. Capitana, las secciones del casco 12 a 15 muestran marcas menores por esos impactos. Nada serio, pero nos están usando literalmente para prácticas de tiro. Chen asintió con calma. Anote el daño en la bitácora, doctora. Continúe monitorizando. Las pruebas de simulación de combate fueron quizás las más humillantes para la humanidad. Cada nave debía participar en batallas simuladas contra drones oponentes estandarizados, mostrando sus sistemas tácticos y la precisión de sus armas. Los alienígenas se desempeñaron como artistas, sus naves danzando por el espacio mientras desataban ataques devastadores que eliminaban objetivos con precisión quirúrgica. El crucero sapiriano plegó el espacio alrededor de sus objetivos, atrapándolos en bolsillos dimensionales donde podían ser destruidos a placer. El acorazado Vortan desfasó sus armas hacia el interior de las naves enemigas, evitando por completo escudos y blindaje. La avionave Sirene infectó a sus oponentes con algún tipo de agente nanobiológico que volvía sus propios sistemas en su contra. Cuando el Perseverance se enfrentó a los drones objetivo, el contraste fue absoluto. Las armas de la nave humana eran proyectiles cinéticos y rayos de energía básicos, tecnologías que la mayoría de las civilizaciones galácticas habían abandonado siglos atrás. La nave se movía lenta y deliberadamente, apuntando a cada dron con precisión metódica y destruyéndolos con una abrumadora potencia de fuego en lugar de superioridad tecnológica. Están usando cañones de masa, observó un oficial técnico de la hegemonía con un disgusto apenas disimulado. Proyectiles físicos de verdad. ¿Qué sigue? ¿Catapultas? Y miren esas armas de energía, añadió otra voz. Simples rayos de luz coherente con aceleración de partículas básica. Es como ver una exhibición de museo. El Perseverance completó la prueba de combate con éxito, destruyendo todos los objetivos dentro del tiempo asignado. Pero donde otras naves habían logrado la victoria con elegancia y estilo, la nave humana simplemente había machacado a sus oponentes hasta convertirlos en chatarra mediante fuerza bruta y una potencia de fuego superior. Al concluir las pruebas formales, los canales diplomáticos bullían de discusiones sobre el desempeño de la humanidad. El tono había cambiado de la mera diversión a algo cercano a la lástima mezclada con desprecio. Varias especies comenzaron a sugerir que los humanos podrían ser más adecuados para roles no militares dentro del Consejo Galáctico.
Quizás podrían encargarse del transporte de carga, sugirió el almirante Sestorne con una voz lo suficientemente alta para que la nave humana la oyera. Esos cascos gruesos podrían ser útiles para llevar equipo de minería a los cinturones de asteroides. O para la eliminación de residuos, añadió el comandante Sigit. Esa nave ya parece un camión de basura de todos modos. La mente colmena Sirene ofreció su propia observación. Demuestran una persistencia admirable, pero su tecnología está miles de años por detrás de los estándares galácticos. Sugerimos que se centren en el desarrollo agrícola o la manufactura primitiva hasta que su civilización madure. La capitana Chen escuchó todo con la misma expresión tranquila que había mantenido durante las pruebas. Su tripulación la miraba en busca de guía, de alguna señal de cómo debían responder a los crecientes insultos, pero ella simplemente permanecía en el centro del puente, con las manos entrelazadas a la espalda, observando las flotas alienígenas a través de la pantalla principal. Capitana, dijo el teniente Park en voz baja, el Consejo Galáctico está transmitiendo en todas las frecuencias. ¿Quieren hacer algún tipo de declaración oficial sobre las pruebas? Chen asintió. Póngalo en la pantalla principal. La pantalla cambió para mostrar al moderador oficial del Consejo, un ser alto con múltiples brazos y rasgos cristalinos. Su voz llevaba la autoridad de civilizaciones que habían gobernado la galaxia durante milenios. Las pruebas de la revisión de la flota han concluido, anunció. Hemos presenciado notables demostraciones de avance tecnológico de nuestras especies miembro. La Confederación Sapiriana, el colectivo Vortan, la Unidad Sirene y la Alianza de la Hegemonía han demostrado por qué siguen siendo las principales fuerzas militares en el espacio conocido. El moderador hizo una pausa, y Chen casi pudo sentir lo que venía a continuación. Con respecto a la participación de la humanidad, el Consejo reconoce su enfoque único de la tecnología militar. Sin embargo, dada la obvia disparidad en las capacidades tecnológicas, creemos que sería en el mejor interés de todos clasificar las naves humanas como naves de apoyo en lugar de naves de guerra de primera línea. Las flotas alienígenas estallaron en aprobación. Miles de seres de docenas de especies expresaron su acuerdo con esta solución diplomática al problema humano. Era una forma educada de decir que las naves de la humanidad eran demasiado primitivas para luchar junto a las fuerzas galácticas avanzadas. Esta clasificación permitiría a las naves humanas servir en valiosos roles de apoyo, continuó el moderador. Transporte de carga, proyectos de construcción, minería de asteroides y otros servicios esenciales que apoyan nuestras operaciones militares. Creemos que este enfoque maximiza la contribución de la humanidad a la seguridad galáctica al tiempo que reconoce sus actuales limitaciones tecnológicas. La oficial de comunicaciones de Chen la miró expectante. Capitana, ¿va a responder a eso? Por primera vez desde que comenzaron las pruebas, Chen se permitió una pequeña sonrisa. Todavía no, Kim, pero pronto. Se suponía que la revisión formal de la flota terminaría con el anuncio de la clasificación, pero Chen había solicitado permiso para una demostración adicional. El Consejo Galáctico había concedido esta solicitud con divertida indulgencia, curioso por ver qué otro espectáculo primitivo podrían ofrecer los humanos. La mayoría de los observadores esperaban otra vergonzosa exhibición de tecnología anticuada. La voz del almirante Sestorne volvió a resonar por los canales de comunicación. Oh, esto debería ser entretenido. ¿Qué sigue? ¿Humanos? ¿Nos van a mostrar su arma secreta? ¿Quizás un martillo muy grande? La risa que siguió fue cruel y despectiva. Miles de seres alienígenas se acomodaron para ver lo que esperaban que fuera la humillación final de la primera participación de la humanidad en la revisión de la flota. Chen caminó lentamente por su puente, revisando cada estación una última vez. Su tripulación trabajaba con silenciosa eficiencia, haciendo los preparativos finales para algo que la galaxia nunca había visto antes. La doctora Watson la miró y asintió en silencio. Todo estaba listo. Comunicaciones, dijo Chen en voz baja. Habrán un canal a todas las naves. La risa se desvaneció mientras la voz de la capitana humana llenaba de nuevo las frecuencias de comunicación. Distinguidos miembros del Consejo Galáctico, compañeros comandantes de las flotas reunidas, quiero agradecerles su paciencia durante nuestra participación en estas pruebas.
Nos han mostrado maravillas más allá de la imaginación, tecnologías que nuestra especie apenas puede comprender. Chen hizo una pausa, mirando a su tripulación una última vez. Han clasificado nuestra nave como un vehículo de apoyo, adecuado solo para tareas menores, mientras los verdaderos guerreros libran las batallas que importan. Han sugerido que la humanidad debería centrarse en la minería de asteroides y el transporte de carga mientras especies más avanzadas se encargan del serio asunto de la seguridad galáctica. Otra pausa. Toda la flota esperaba en silencio absoluto. Antes de que aceptemos esta clasificación, hay una cosa que nos gustaría mostrarles. Una demostración que podría cambiar su comprensión de lo que la humanidad aporta a la galaxia. La voz de Chen se endureció, adquiriendo el tono de una mujer que había visto demasiada guerra y aprendido demasiadas lecciones difíciles. Verán, hay algo sobre los humanos que sus avanzadas civilizaciones nunca han necesitado aprender. Algo que proviene de evolucionar en un mundo donde todo quiere matarte. Donde la supervivencia requiere no solo inteligencia, sino una absoluta y obstinada determinación de seguir luchando cuando toda esperanza parece perdida. La tripulación del puente se movió con precisión practicada, sus manos danzando sobre paneles de control mientras los sistemas que habían estado ocultos durante meses finalmente se activaban. No somos la especie más rápida de la galaxia. No somos los más avanzados ni los más elegantes. Pero cuando algo amenaza lo que protegemos, cuando alguien se interpone entre nosotros y lo que creemos que es correcto, no solo encontramos una manera de luchar. La sonrisa de Chen era fría como las estrellas de invierno. Encontramos la manera de ganar. Y a veces, cuando la situación lo requiere, encontramos maneras de romper cosas que otros pensaban que eran irrompibles. En el momento en que la capitana Chen terminó de hablar, algo cambió a bordo del Perseverance. La nave que había parecido tan tosca y primitiva comenzó a transformarse ante los ojos de las flotas alienígenas que observaban. Secciones del casco exterior comenzaron a retraerse con precisión mecánica, deslizándose para revelar la verdadera naturaleza de la nave. Lo que los alienígenas habían confundido con simple blindaje era en realidad un elaborado sistema de ocultación. A medida que capa tras capa se retiraba, el Perseverance se reveló como algo mucho más complejo y aterrador de lo que nadie había imaginado. ¿Qué demonios está haciendo esa cosa? La voz del almirante Sestorne había perdido su tono burlón. Por primera vez desde que comenzó la revisión de la flota, sonaba genuinamente preocupado. La transformación de la nave continuó. Enormes estructuras de soporte emergieron del casco, extendiéndose hacia afuera como las costillas de alguna criatura enorme. No eran montajes de armas ni conjuntos de sensores que los alienígenas reconocieran. Eran algo completamente diferente, construido con un nivel de precisión de ingeniería que rivalizaba con cualquier cosa en la galaxia. El teniente comandante Park observó las lecturas en su consola con creciente asombro. Capitana, todos los sistemas en verde. Los protocolos de ocultación funcionaron perfectamente. Nadie sospechó nada. Chen asintió, sus ojos fijos en la pantalla principal donde las flotas alienígenas permanecían inmóviles en el espacio. Podía ver sus naves ajustando ligeramente su posición, los conjuntos de sensores girando hacia el Perseverance mientras los comandantes intentaban comprender lo que estaban presenciando. Doctora Watson, informe de estado, ordenó Chen. La científica jefe levantó la vista de su estación, su rostro iluminado por la emoción y el orgullo. Todos los sistemas primarios están en línea, capitana. Los generadores de pozos gravitacionales están acelerando a plena potencia. Los campos de contención magnética están estables. Calculamos unos 15 minutos hasta que alcancemos la configuración óptima. ¿Generadores de pozos gravitacionales? La voz pertenecía al comandante Sijit del consorcio cristalino, y llevaba una nota de incredulidad. Imposible. Ninguna especie ha logrado convertir en arma la manipulación gravitacional a esa escala. La doctora Watson se volvió hacia su capitana con una mirada interrogante. Chen lo consideró por un momento y luego asintió, dándole permiso para responder. Comandante Sijit, aquí la doctora Emily Watson, científica jefe a bordo del Perseverance. Me temo que se equivoca sobre la imposibilidad de las armas gravitacionales.
La humanidad ha estado trabajando en esta tecnología durante más de 3 siglos. Los canales de comunicación estallaron en una mezcla de incredulidad, confusión y creciente preocupación. Científicos y oficiales militares alienígenas exigían detalles técnicos mientras sus comandantes intentaban evaluar si esto representaba una amenaza genuina u otro delirio humano. ¿3 siglos? La voz musical del capitán Boran llevaba una nota de escepticismo. Su especie solo ha tenido viajes más rápidos que la luz durante 200 años. ¿Cómo podrían haber estado trabajando en armas gravitacionales antes de siquiera llegar a las estrellas? Chen decidió responder esa pregunta a ella misma. Porque no estábamos tratando de explorar la galaxia, capitán. Estábamos tratando de sobrevivir. Hizo un gesto al teniente Park, quien activó una pantalla holográfica que mostraba el sistema solar de la Tierra como había sido hace 400 años. La imagen mostraba un mundo azul y verde orbitado por una pequeña luna gris, con el planeta rojo Marte visible en la distancia. Hace 4 siglos, nuestros astrónomos detectaron algo que se acercaba a nuestro sistema solar. Un planeta errante, aproximadamente el doble del tamaño de nuestro mundo natal, en una trayectoria que pasaría cerca de la Tierra. Lo suficientemente cerca como para perturbar nuestra órbita y destruir toda la vida en nuestro planeta. La pantalla holográfica se actualizó, mostrando la trayectoria del masivo intruso mientras barría el sistema solar exterior, su influencia gravitacional sacando a los planetas de sus órbitas estables. Tuvimos 50 años para encontrar una solución, continuó Chen. 50 años para desarrollar tecnología que pudiera salvar a toda nuestra especie. No podíamos mover nuestro planeta. No podíamos destruir algo tan masivo. Pero podíamos intentar cambiar su trayectoria manipulando la gravedad misma. La doctora Watson tomó el relevo en la explicación, su voz llena de la pasión de una científica discutiendo el trabajo de su vida. El proyecto consumió los recursos de todo nuestro planeta. Cada nación, cada organización, cada mente brillante trabajando hacia el mismo objetivo. Construimos el primer manipulador gravitacional en la órbita lunar, usándolo para practicar con asteroides y lunas pequeñas. Los observadores alienígenas escuchaban con creciente fascinación mientras los científicos humanos describían su desesperada carrera contra la extinción. La historia no se parecía a nada en la historia galáctica. La mayoría de las civilizaciones habían alcanzado el viaje más rápido que la luz a través de un desarrollo tecnológico gradual, no por la necesidad desesperada de prevenir la aniquilación planetaria. El arma funcionó, dijo Chen simplemente. Desviamos el planeta errante lo suficiente como para enviarlo al sistema exterior en lugar de a través de nuestra trayectoria orbital. La Tierra sobrevivió, apenas. Pero la experiencia nos enseñó algo que ninguna otra especie en la galaxia ha necesitado aprender. ¿Qué es eso?, preguntó el almirante Sestorne, aunque su voz había perdido su anterior burla. Que a veces, la única forma de sobrevivir es construir armas que puedan romper el universo mismo. El Perseverance continuó su transformación. La enorme estructura anular que formaba el corazón de la nave estaba ahora completamente expuesta. Un círculo perfecto de materia ultradensa suspendida dentro de campos electromagnéticos que brillaban incluso en el vacío del espacio. El anillo era enorme, de casi medio kilómetro de diámetro, y giraba lentamente con un sonido que de alguna manera se transmitía por el propio espacio. Los operadores de sensores alienígenas comenzaron a informar de lecturas que no tenían sentido según su comprensión de la física. Distorsiones gravitacionales se propagaban desde la nave humana como ondas en un estanque. El propio espacio parecía doblarse y retorcerse alrededor del enorme anillo, creando distorsiones visuales que dolía mirar directamente. Eso es imposible, respiró la comandante Sirene, su voz de mente colmena llena de algo cercano al asombro. La energía requerida para manipular la gravedad a esa escala. Se necesitaría la producción total de una estrella. No la producción total, corrigió suavemente la doctora Watson. Solo la mayor parte. Señaló otra sección de la nave donde sistemas adicionales se estaban activando. Bancos de reactores de fusión, cada uno del tamaño de un edificio de ciudad, brillaban con fuego estelar contenido.
Pero incluso estas enormes fuentes de energía parecían pequeñas en comparación con el anillo central que dominaba la estructura de la nave. El Perseverance no es realmente una nave en el sentido tradicional, explicó Chen a las flotas que observaban. Es una plataforma móvil construida alrededor de un único sistema de armas. Todos los demás componentes existen para apoyar y proteger esa función principal. La rotación del anillo comenzó a acelerarse. Lo que había sido un giro lento y casi majestuoso aumentó a velocidades que crearon un desenfoque visible. Las distorsiones gravitacionales se intensificaron, haciendo que algunas de las naves alienígenas más cercanas ajustaran sus posiciones mientras sus sistemas de navegación registraban lecturas imposibles. Capitana Chen, la voz del moderador del Consejo Galáctico, llevaba una nota de preocupación oficial. Solicitamos que apague sus sistemas de inmediato. Las anomalías gravitacionales que está creando están interfiriendo con la navegación de toda la flota. Me temo que no puedo hacer eso, respondió Chen con calma. Todavía estamos en la fase de preparación. El arma ni siquiera está cerca de su máxima potencia. La palabra arma envió una onda de choque a través de las flotas alienígenas. Lo que había comenzado como curiosidad e interés científico se transformó de repente en algo mucho más serio. Los comandantes militares comenzaron a dar órdenes a sus tripulaciones, levantando escudos y cargando sistemas defensivos. Está hablando de un arma que manipula la gravedad misma, dijo el almirante Sestorne, su voz tensa. ¿Tiene idea de lo peligroso que podría ser eso? Las armas gravitacionales no solo destruyen objetivos. Pueden desestabilizar sistemas estelares enteros. Somos conscientes de los riesgos, le aseguró Chen. Por eso hemos pasado 3 siglos perfeccionando la tecnología. Por eso cada nave humana lleva sensores gravitacionales capaces de detectar las perturbaciones más pequeñas. Por eso construimos el Perseverance con suficientes salvaguardias para contener una supernova si fuera necesario. La doctora Watson añadió su propia evaluación técnica. El sistema de armas ha sido probado extensamente en sistemas deshabitados. Sabemos exactamente lo que puede hacer y cómo controlarlo. No estamos jugando con un prototipo experimental. El anillo alcanzó una velocidad crítica. Las ondas gravitacionales que emanaban de la nave humana eran ahora lo suficientemente fuertes como para afectar el movimiento de las naves cercanas. Varios comandantes alienígenas informaron que sus naves estaban siendo ligeramente desviadas de su curso por fuerzas que no podían contrarrestar con la propulsión convencional. Todas las naves, mantengan una distancia mínima de seguridad de 50.000 kilómetros de la nave humana, ordenó el moderador del Consejo. Esto no es una solicitud. Es un protocolo de seguridad obligatorio. Las flotas alienígenas comenzaron a retirarse, su anterior burla reemplazada por una preocupación genuina y un miedo creciente. Algunas especies tenían armas que podían destruir planetas, pero ninguna había desarrollado tecnología que pudiera manipular las fuerzas fundamentales del universo con tal poder casual. Capitana, informó en Rodríguez desde la estación de sensores, estoy detectando efectos significativos de lente gravitacional alrededor de la nave. El anillo está literalmente curvando la luz a nuestro alrededor. Algunas de las naves alienígenas están teniendo problemas para mantener el contacto visual. Chen asintió. Lo había esperado. El campo gravitacional generado por el arma era tan intenso que distorsionaba el propio espacio-tiempo, creando efectos similares a los que se encuentran cerca de agujeros negros o estrellas de neutrones. Para los observadores externos, el Perseverance comenzaba a parecer una nave envuelta en su propio horizonte de sucesos. Doctora Watson, tiempo para la configuración óptima. 7 minutos, capitana. Todos los sistemas operan dentro de los parámetros normales. Los canales de comunicación estaban vivos con charlas urgentes mientras los científicos alienígenas intentaban dar sentido a lo que estaban viendo. Algunas especies tenían conocimiento teórico de las armas gravitacionales, pero ninguna había intentado construir una. Los desafíos de ingeniería se consideraban insuperables, los riesgos demasiado grandes, los requisitos de energía imposibles de cumplir. ¿Cómo están conteniendo esas fuerzas?, exigió un oficial técnico de la hegemonía. Los campos magnéticos necesarios para controlar tanta distorsión gravitacional deberían colapsar bajo su propio peso.
Están usando algún tipo de materia exótica, observó un físico Vortan. Miren las firmas de energía. Ese anillo no está hecho de material ordinario. La doctora Watson decidió ilustrarlos. El anillo contiene aproximadamente 1.000.000 de toneladas de materia de neutrones comprimida, mantenida en una configuración estable por campos electromagnéticos que generan más de 10.000 millones de Gauss. Es, en esencia, una estrella de neutrones en miniatura que podemos acelerar o desacelerar según sea necesario. El silencio recibió este anuncio. Incluso entre civilizaciones que habían dominado el viaje más rápido que la luz y la conversión de energía en materia, la manipulación casual de materia degenerada de neutrones se consideraba teórica en el mejor de los casos. Construyeron una estrella de neutrones, dijo el comandante Sigit en una voz apenas audible. Realmente construyeron una estrella de neutrones artificial y la pusieron dentro de una nave espacial. Construimos 12 de ellas, corrigió Chen. El Perseverance es el primero de su clase, pero no el único. Cada uno representa el compromiso de la humanidad de defender lo que consideramos valioso. El anillo alcanzó su velocidad óptima. Las distorsiones gravitacionales alrededor de la nave se intensificaron hasta el punto de que el propio espacio parecía ondular como el agua. Extraños efectos visuales danzaban alrededor de la nave mientras la luz se curvaba y retorcía a través de dimensiones a las que la materia normal no podía acceder. Sistema de armas listo, capitana, informó la doctora Watson. Hemos alcanzado el potencial de cascada gravitacional estable. Los sistemas de adquisición de objetivos están en línea. La capitana Chen miró a su tripulación una última vez. Esta gente había trabajado durante años para hacer posible este momento. Habían soportado la burla, los comentarios despectivos, las suposiciones casuales sobre la inferioridad humana. Ahora era el momento de mostrar a la galaxia de lo que la humanidad era realmente capaz. Gracias a todos por su servicio, dijo en voz baja. Lo que hacemos hoy aquí lo cambiará todo. Se volvió hacia el sistema de comunicación y se dirigió a las flotas alienígenas que esperaban en el espacio a su alrededor. Ya no reían, ya no eran despectivas, sino que observaban con una mezcla de fascinación y creciente terror. Distinguidos miembros del Consejo Galáctico, han pasado este día mostrándonos armas que pueden borrar la materia, curvar el tiempo y transformar la naturaleza misma de la realidad. Han demostrado tecnologías que apenas podemos comprender, poderes que parecen divinos para nuestras primitivas mentes humanas. La voz de Chen se endureció, adquiriendo la fría precisión de alguien que había mirado al abismo y había decidido devolverle la mirada. Ahora queremos mostrarles lo que hacen los humanos cuando decidimos que algo debe ser destruido, sin lugar a dudas. No dañado, no derrotado, no conquistado. Completa y absolutamente eliminado de la existencia. El anillo cantaba con armónicos gravitacionales que resonaban a través de dimensiones más allá del espacio-tiempo normal. El Perseverance se había convertido en algo más que una nave. Era un agujero en la propia realidad, una herida en el tejido del universo que palpitaba con un poder apenas contenido. Vamos a partir una estrella por la mitad, anunció Chen con calma. Y luego les mostraremos lo que sucede cuando los humanos se toman en serio el final de una pelea. El silencio que siguió al anuncio de la capitana Chen no se parecía a nada que la galaxia hubiera experimentado. Miles de seres alienígenas de docenas de especies se quedaron sin palabras, sus mentes avanzadas luchando por procesar lo que acababan de escuchar. Partir una estrella por la mitad. El concepto estaba tan más allá de la guerra convencional que muchos ni siquiera podían comprenderlo como una posibilidad. El almirante Sestorne fue el primero en romper el silencio, su voz temblando con una mezcla de incredulidad y creciente horror. Capitana Chen, seguramente no habla en serio. Está hablando de destruir una estrella. Solo los efectos gravitacionales devastarían sistemas solares enteros. La liberación de energía podría matar a millones de seres inocentes. Chen interrumpió, su voz tranquila pero firme. ¿Qué es exactamente por lo que elegimos nuestro objetivo con mucho cuidado? Hizo un gesto al teniente Park, quien activó la pantalla holográfica principal. La imagen mostraba un sistema estelar a 12 años luz de distancia. Su estrella enana roja rodeada de nada más que espacio vacío y los fríos restos de mundos muertos.
El sistema Kepler 442, anunció la doctora Watson a las flotas reunidas. La estrella murió de forma natural hace 2 millones de años, colapsando en una estrella de neutrones. No hay planetas, ni vida, ni estructuras habitadas en un radio de 50 años luz. Es el campo de pruebas perfecto para un arma de esta magnitud. Los observadores alienígenas estudiaron la pantalla táctica con interés profesional, mezclado con un temor creciente. El objetivo era, en efecto, estéril, una elección perfecta para demostrar una potencia de fuego devastadora sin arriesgar víctimas civiles. Pero las implicaciones de lo que la humanidad proponía todavía parecían imposibles de aceptar. No puede creer seriamente que puede afectar a un objetivo a 12 años luz de distancia, se burló la comandante Sillit, aunque su voz carecía de su confianza anterior. Ningún arma tiene ese tipo de alcance. La energía requerida requeriría que manipuláramos el espacio-tiempo mismo, terminó Chen. ¿Qué es exactamente lo que hace esta arma? El enorme anillo en el corazón del Perseverance continuó girando, su rotación creando ahora distorsiones visibles en el tejido de la realidad. Las naves alienígenas cercanas informaron que sus sensores registraban lecturas que violaban varias leyes conocidas de la física. El propio espacio parecía doblarse y retorcerse alrededor de la nave humana, creando patrones de luz y sombra que dolía mirar directamente. La doctora Watson comenzó a explicar los principios técnicos detrás de su arma, su voz llena de la emoción de una científica compartiendo el trabajo de toda una vida. Las armas tradicionales mueven energía a través del espacio para alcanzar sus objetivos. Proyectiles, rayos, incluso corrientes de materia exótica, todos tienen que viajar del punto A al punto B. Pero la manipulación gravitacional funciona de manera diferente. Activó una serie de modelos holográficos que mostraban la estructura del espacio-tiempo mismo, representado como una rejilla flexible que podía doblarse y torcerse. La gravedad no es una fuerza que viaja por el espacio. Es el espacio. Cuando manipulamos campos gravitacionales, estamos afectando directamente el marco dimensional que subyace a la realidad. Los científicos alienígenas observaban fascinados cómo la demostración mostraba que las ondas gravitacionales podían propagarse a través de dimensiones superiores, eludiendo las limitaciones normales del espacio-tiempo. Un pulso gravitacional debidamente enfocado podría, en teoría, afectar a objetivos en cualquier parte del universo, limitados solo por la cantidad de energía disponible para alimentar el efecto. El anillo de la estrella de neutrones crea un colapso gravitacional controlado, continuó Watson. Al hacerlo girar a frecuencias precisas, podemos generar ondas gravitacionales que se propagan a través del espacio plegado. El efecto llega al objetivo más rápido que la luz porque, en realidad, no viaja a través del espacio normal en absoluto. El oficial táctico del almirante Sestorne, un ser cuya especie había dominado la mecánica cuántica durante milenios, planteó lo que parecía una objeción obvia. Incluso si su teoría es sólida, los requisitos de energía serían astronómicos. Necesitarían la producción de múltiples estrellas para generar suficiente distorsión gravitacional para afectar un objetivo a distancias interestelares. Chen sonrió sombríamente. Tiene toda la razón. Por eso no generamos la energía nosotros mismos. La robamos. El Perseverance comenzó sus preparativos finales. Sistemas adicionales se activaron en toda la nave, revelando la verdadera complejidad de la plataforma de armas. Lo que los alienígenas habían confundido con simples reactores de fusión eran en realidad convertidores de materia exótica, dispositivos que transformaban materia ordinaria en los extraños materiales necesarios para manipular directamente el espacio-tiempo. La belleza de las armas gravitacionales, explicó la doctora Watson, es que utilizan la propia masa del objetivo en su contra. No tenemos que enviar energía destructiva a través de 12 años luz. Solo tenemos que crear el tipo correcto de pulso gravitacional para desestabilizar la estructura interna del objetivo. El objetivo proporciona su propia energía para la destrucción. El anillo alcanzó su configuración final. La materia de neutrones en su núcleo ahora giraba a una fracción significativa de la velocidad de la luz, contenida dentro de campos magnéticos tan intensos que deformaban el espacio a su alrededor.
Las distorsiones gravitacionales que emanaban del arma eran lo suficientemente fuertes como para afectar las órbitas de los asteroides cercanos. Todas las naves, retírense a una distancia mínima de seguridad de 200.000 kilómetros, ordenó el moderador del Consejo Galáctico, su voz tensa por la preocupación. Estamos detectando anomalías gravitacionales que exceden todos los protocolos de seguridad. Las flotas alienígenas se dispersaron como hojas ante una tormenta, sus formaciones anteriores abandonadas en favor de alejarse lo más posible de la nave humana. Algunas naves activaron propulsores de salto de emergencia, preparándose para huir a sistemas estelares vecinos si la demostración salía catastróficamente mal. La capitana Chen observó la retirada con satisfacción profesional. Los mismos comandantes que se habían burlado de la tecnología primitiva de la humanidad ahora trataban al Perseverance como si fuera un arma nuclear activa, lo cual, en muchos sentidos, era. Adquisición de objetivo completada, informó N. Rodríguez. Lente gravitacional enfocada en Kepler 442. Tenemos una ruta dimensional clara hacia la zona objetivo. Sistemas de armas armados y listos, añadió la doctora Watson. Todos los enclavamientos de seguridad en verde. Estamos listos para la secuencia de disparo. Chen miró a su puente una última vez. Su tripulación trabajaba con la tranquila eficiencia de personas que se habían entrenado para este momento durante años. Cada sistema había sido probado y vuelto a probar. Se había planeado cada posible modo de fallo. El arma funcionaría exactamente como se había diseñado. Antes de proceder, anunció a las flotas reunidas: quiero dejar algo absolutamente claro. Esto no es un acto de agresión. No es una amenaza contra ningún miembro del Consejo Galáctico. Es una demostración de capacidad defensiva. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en los canales de comunicación. La humanidad no desea conquistar la galaxia. No queremos gobernar sobre otras especies ni expandir nuestro territorio por la fuerza. Pero nunca más nos permitiremos estar en una posición en la que nuestra supervivencia dependa de la buena voluntad de otros. El anillo de la estrella de neutrones cantaba con armónicos que parecían venir de fuera del espacio-tiempo normal. Las ondas gravitacionales que generaba eran tan intensas que creaban distorsiones visibles en el campo de estrellas más allá, haciendo que los soles distantes parecieran danzar y brillar como espejismos. Durante 3 siglos, nos hemos preparado para el momento en que alguien amenazara lo que apreciamos, continuó Chen. Hemos construido armas que pueden alcanzar cualquier punto de la galaxia en minutos. Hemos creado defensas que pueden resistir la furia de estrellas moribundas. Nos hemos convertido en la especie a la que otros recurren cuando algo debe ser destruido, sin lugar a dudas. Los dedos de la doctora Watson se movieron por su panel de control con precisión practicada. Cascada gravitacional iniciada. Estableciendo pliegue dimensional. Pliegue completo. Tenemos contacto gravitacional directo con el objetivo. A 12 años luz de distancia, la estrella de neutrones que una vez fue Kepler 442 comenzó a experimentar fuerzas que nunca antes se habían aplicado a restos estelares. Ondas gravitacionales enfocadas a través del espacio-tiempo plegado golpearon el objeto ultradenso con precisión quirúrgica, perturbando el delicado equilibrio entre el colapso gravitacional y la presión de degeneración de neutrones. El efecto fue invisible para los observadores externos durante varios segundos. Luego, la superficie de la estrella de neutrones comenzó a ondular como agua perturbada por una piedra arrojada. Aparecieron grietas en el material ultradenso, extendiéndose por la superficie del remanente estelar mientras las tensiones gravitacionales desgarraban su estructura interna. El objetivo muestra una desestabilización inicial, informó Rodríguez. Los armónicos gravitacionales están aumentando hacia un fallo en cascada. Las flotas alienígenas observaban con creciente horror cómo sus instrumentos detectaban ondas gravitacionales que emanaban del distante sistema estelar. Los pulsos eran tan intensos que se registraron en sensores a lo largo de docenas de años luz, creando ondas en el espacio-tiempo que serían detectables por civilizaciones avanzadas en toda la galaxia. Lo que sucedió a continuación quedaría registrado en las historias de cada especie presente. La estrella de neutrones, un objeto tan denso que una cucharadita de su material pesaría tanto como una montaña,
simplemente se desintegró. No en una explosión violenta, sino en una desintegración controlada que desafiaba todo lo que las civilizaciones galácticas creían saber sobre la física estelar. La estrella se partió a lo largo de su plano ecuatorial, sus hemisferios norte y sur separándose como las piezas de un huevo roto. Cada mitad retuvo suficiente masa para permanecer gravitacionalmente unida, pero ya no eran un solo objeto. La estrella de neutrones había sido literalmente partida en dos por fuerzas aplicadas a través de distancias interestelares. «Dios mío», susurró la comandante Sigit. Realmente lo hicieron. Partieron una estrella de neutrones por la mitad. Pero los humanos no habían terminado su demostración. Mientras los observadores alienígenas miraban en silencio atónito, el rayo gravitacional, la voz del almirante Sestorne, cuando finalmente llegó, era apenas un susurro. «Capitana Chen, ¿por qué nos ha mostrado esto?» La respuesta de Chen fue inmediata e inquebrantable. Porque necesitaban entender lo que la humanidad aporta a la comunidad galáctica. No pedimos que nos teman. No exigimos un trato especial ni intentamos intimidar a nadie. Señaló la pantalla táctica que mostraba el sistema estelar herido. Pero queremos que cada civilización en la galaxia sepa que la humanidad nunca será la víctima de nadie. Nunca seremos conquistados, esclavizados o destruidos por seres que se creen superiores a nosotros. Los canales de comunicación permanecieron en silencio mientras miles de seres alienígenas asimilaban las implicaciones de lo que habían visto. Los lentos y primitivos humanos, con su tecnología tosca, acababan de demostrar capacidades militares que superaban cualquier cosa en el arsenal galáctico. El Perseverance no es nuestra única nave de esta clase, continuó Chen. Es simplemente la primera. Tenemos 11 naves más en construcción, cada una capaz de proyectar este nivel de fuerza en cualquier parte de la galaxia. La doctora Watson añadió su propia nota técnica. El sistema de armas puede configurarse para ataques de precisión contra objetivos específicos o para efectos de área que pueden esterilizar sistemas estelares enteros. La elección de la aplicación depende enteramente del nivel de amenaza al que nos enfrentemos. El peso de estas revelaciones se posó sobre las flotas reunidas como una pesada manta. Especies que habían gobernado la galaxia durante milenios se encontraron de repente reconsiderando el lugar de la humanidad en la jerarquía cósmica. Los recién llegados primitivos acababan de revelarse como la fuerza militar más peligrosa del espacio conocido. Esperamos que esta demostración conduzca a un mejor entendimiento entre nuestras especies, concluyó Chen. La humanidad busca la amistad y la cooperación con todas las civilizaciones galácticas. Pero queremos que esa cooperación se base en el respeto mutuo, no en la suposición de nadie de que puede dictarnos los términos. El Perseverance comenzó a apagar sus sistemas de armas. El enorme anillo disminuyó lentamente su velocidad de rotación. Las distorsiones gravitacionales alrededor de la nave se desvanecieron gradualmente, permitiendo que el espaciotiempo normal se reafirmara en el área circundante. Pero el mensaje había sido entregado con una claridad cristalina. La humanidad había anunciado su llegada al escenario galáctico no con palabras o gestos diplomáticos, sino con una demostración de poder que remodelaría la política interestelar para las generaciones venideras. Las especies que se habían burlado de la lenta nave humana nunca volverían a cometer ese error. Las secuelas de la demostración de la humanidad crearon un silencio como ningún otro en la historia galáctica. Durante casi 10 minutos, ninguna voz rompió las frecuencias de comunicación. Miles de seres alienígenas de docenas de especies miraban fijamente sus pantallas de sensores, observando las distorsiones gravitacionales que se desvanecían lentamente y que marcaban el lugar donde el Perseverance había desgarrado la propia realidad. La capitana Sarah Chen permanecía en su puente, con las manos entrelazadas a la espalda, observando las flotas alienígenas a través de la pantalla principal. Las mismas naves que se habían burlado de la humanidad horas antes ahora permanecían inmóviles en el espacio, sus tripulaciones luchando por comprender lo que habían presenciado. Algunas naves habían iniciado saltos de emergencia a sistemas vecinos, sus comandantes demasiado asustados para permanecer en el mismo espacio que la plataforma de armas humana. El teniente comandante Park rompió el silencio del puente con una observación susurrada. «Capitana,
Estamos recibiendo más de 3.000 solicitudes de comunicación prioritarias de varios comandantes de flota. La mayoría están marcadas como contactos diplomáticos urgentes. Chen casi sonrió ante eso. Los mismos seres que habían sugerido que la humanidad se limitara a la minería de asteroides ahora estaban desesperados por iniciar discusiones formales. El miedo era un poderoso motivador para el compromiso diplomático. Póngalos en espera por ahora, ordenó. Dejemos que piensen en lo que han visto antes de que empecemos a hablar. La doctora Emily Watson levantó la vista de su estación, donde estaba monitorizando la secuencia de apagado del arma. Capitana, el anillo está volviendo a su configuración estable. Todos los sistemas muestran parámetros normales. La demostración fue un éxito total. La primera voz que rompió el silencio de toda la flota pertenecía al almirante Sestorne, pero no se parecía en nada al tono arrogante y burlón que había usado antes. Cuando habló, sus palabras llevaban el peso de alguien que había mirado al abismo y se había dado cuenta de que éste le devolvía la mirada. Capitana Chen, dijo lentamente. En mis 300 años de servicio militar, he presenciado la destrucción de planetas. He visto sistemas estelares enteros consumidos por agujeros negros artificiales. He visto armas que podían reescribir las leyes de la física en el espacio local. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz era apenas un susurro. Pero nunca he visto nada que pudiera alcanzar 12 años luz de espacio y partir casualmente una estrella de neutrones. Las implicaciones de lo que acaba de demostrar cambian todo lo que creíamos saber sobre la guerra. Otras voces comenzaron a unirse a la conversación, cada una con el mismo tono de reverencia sorprendida que había reemplazado la burla anterior. La comandante Sigid del consorcio cristalino habló por muchos cuando dijo: «Le debemos una disculpa, capitana. Juzgamos a su especie por la apariencia de su tecnología en lugar de por sus capacidades. Fue un error de juicio. El eufemismo habría sido divertido en otras circunstancias. Un error de juicio apenas cubría la transformación de la burla abierta al respeto aterrorizado que había barrido las flotas alienígenas en cuestión de minutos. La capitana Chen decidió que era hora de abordar las implicaciones más amplias de lo que acababa de ocurrir. Activó el sistema de comunicación de toda la flota, asegurándose de que cada nave presente pudiera escuchar sus palabras. Distinguidos miembros del Consejo Galáctico, comenzó. Quiero que entiendan algo importante sobre lo que acaban de presenciar. El sistema de armas del Perseverance representa más que tecnología avanzada. Representa el enfoque fundamental de la humanidad hacia la supervivencia. Hizo un gesto al teniente Park, quien activó una pantalla holográfica que mostraba la historia de la Tierra durante los últimos 4 siglos. Imágenes de proyectos de construcción masivos, esfuerzos globales unificados y avances científicos llenaron el espacio sobre el puente. Cuando detectamos ese planeta errante acercándose a nuestro sistema solar hace 4 siglos, la humanidad se enfrentó a una elección. Podríamos haber aceptado la extinción como inevitable. Podríamos haber huido a otros sistemas estelares y abandonado nuestro mundo natal. O podríamos haber luchado contra el universo mismo. La pantalla histórica mostró la construcción del primer manipulador gravitacional, un proyecto que había consumido los recursos de toda la civilización de la Tierra. Instalaciones orbitales masivas, millones de trabajadores, décadas de investigación y desarrollo, todo enfocado en un único objetivo, la supervivencia. Elegimos luchar, continuó Chen. No contra otras especies, no por conquista o gloria, sino contra las frías ecuaciones de la física que decían que nuestro mundo estaba condenado. Construimos armas que podían mover planetas porque eso es lo que la supervivencia requería. La doctora Watson añadió su propia perspectiva sobre el enfoque único de la humanidad hacia la tecnología. Otras especies desarrollaron el viaje más rápido que la luz para explorar la galaxia, para encontrar nuevos mundos y recursos. La humanidad lo desarrolló para salvar el mundo que ya teníamos. Esa diferencia en la motivación ha moldeado todo en nuestra civilización. Los observadores alienígenas escuchaban con creciente comprensión. El enfoque aparentemente primitivo de la humanidad hacia la ingeniería, las soluciones de fuerza bruta, las armas sobredimensionadas diseñadas para resolver problemas imposibles de repente tenían perfecto sentido. No eran toscas ni atrasadas.
Eran los productos de una especie que había aprendido a sobrevivir rompiendo las reglas de lo que se consideraba posible. El moderador oficial del Consejo Galáctico finalmente habló, su voz llevando la autoridad de civilizaciones que habían gobernado el espacio durante milenios. Pero incluso esa autoridad parecía disminuida después de lo que todos habían presenciado. Capitana Chen, el Consejo necesita discutir las implicaciones de su demostración. La existencia de armas capaces de efectos interestelares, esto cambia todo el marco de la seguridad galáctica. Entiendo sus preocupaciones, respondió Chen. Y por eso quiero dejar absolutamente clara la posición de la humanidad antes de que comiencen esas discusiones. Se movió al centro de su puente, posicionándose donde cada cámara capturaría su imagen. Este era el momento que definiría la relación de la humanidad con la galaxia durante los siglos venideros. El gobierno de la Tierra Unida me ha autorizado a hacer la siguiente declaración al Consejo Galáctico y a todas las especies miembro. Primero, la humanidad busca la cooperación pacífica con todas las civilizaciones. No tenemos ambiciones territoriales más allá de nuestras actuales fronteras coloniales. No deseamos conquistar, gobernar ni dominar a otras especies. Los canales de comunicación permanecieron en silencio. Cada ser presente, pendiente de sus palabras. Segundo, la humanidad nunca iniciará una acción agresiva contra ninguna civilización galáctica. Nuestras armas existen puramente con fines defensivos. No las usaremos para amenazar, coaccionar o intimidar a otras especies para que cumplan con las demandas humanas. El almirante Sestorne interrumpió con una pregunta obvia. ¿Y su tercer punto, capitana? La sonrisa de Chen fue fría como el vacío del espacio. Tercero, la humanidad nunca más se permitirá estar en una posición en la que nuestra supervivencia dependa de la buena voluntad o la indulgencia de otros. Cualquier especie que amenace mundos humanos, colonias humanas o civiles humanos descubrirá exactamente lo que sucede cuando decidimos que algo debe ser destruido, sin lugar a dudas. El peso de esa promesa se posó sobre las flotas reunidas como una presencia física. Cada comandante presente entendió que acababan de presenciar el nacimiento de una nueva superpotencia galáctica, una que se había anunciado no a través de la conquista, sino a través de una demostración de una capacidad defensiva absolutamente abrumadora. Durante la siguiente hora, la sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó a través de enlaces de comunicación cuántica. El debate que siguió sería recordado como uno de los momentos diplomáticos más significativos de la historia galáctica. La moción para clasificar las naves humanas como de apoyo fue retirada sin discusión. En su lugar, se creó una nueva clasificación: humanidad, especie de disuasión estratégica. Era una designación que nunca se había utilizado antes, reservada para civilizaciones cuyas capacidades militares eran tan abrumadoras que su mera existencia servía para mantener la paz galáctica. La expansión planeada de la hegemonía Ij hacia las colonias del borde exterior, que habría desplazado a millones de poblaciones de refugiados, fue cancelada discretamente. El almirante Sestorne anunció que su gobierno había decidido centrarse en proyectos de desarrollo interno en su lugar. Nadie mencionó que estas colonias ahora caían bajo la protección informal de la humanidad, pero todos entendieron el subtexto. Acuerdos comerciales que habían estado estancados durante décadas fueron aprobados de repente. El consorcio cristalino ofreció a la humanidad acceso a técnicas de refinamiento de materia exótica a cambio de tecnología de sensores gravitacionales. El colectivo Boran propuso una investigación conjunta sobre física dimensional. Incluso la misteriosamente colmena Sirene expresó interés en establecer relaciones diplomáticas. La capitana Chen observó estos acontecimientos con satisfacción, pero no con sorpresa. El miedo era, en efecto, un poderoso motivador para la diplomacia, pero era temporal. Lo que duraría era el respeto que provenía de comprender las verdaderas capacidades e intenciones de la humanidad. Capitana, informó el teniente Park, estamos recibiendo solicitudes formales de pactos de defensa de 17 especies menores. Todas son civilizaciones que han sido amenazadas por potencias más grandes en el pasado. Chen asintió. También había esperado esto. La galaxia estaba llena de especies que vivían con miedo de sus vecinos más poderosos. Ahora habían encontrado un protector que podía garantizar su seguridad desde cualquier distancia.
Redacte respuestas indicando que la Tierra está dispuesta a considerar acuerdos de defensa mutua con cualquier civilización pacífica, ordenó. Deje claro que nuestra protección se extiende a todos los seres que enfrentan la extinción o la subyugación, independientemente de su nivel tecnológico o importancia política. La doctora Watson levantó la vista de su estación con una pregunta que la había estado molestando durante todo el día. Capitana, ¿cree que hemos hecho lo correcto? Mostrándoles el arma, quiero decir. Algunas de esas especies parecían genuinamente aterrorizadas. Chen consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Doctora, durante las últimas 6 horas, nos han tratado como a salvajes primitivos que tuvieron la suerte de ser invitados a ver a sus superiores demostrar tecnología militar real. Nuestras naves fueron clasificadas como de apoyo. Nuestra especie entera fue descartada como adecuada solo para trabajos menores. Señaló la pantalla donde la flota alienígena todavía esperaba en el espacio. Ya no se burlaban, sino que eran respetuosos y cautelosos. Ahora, esos mismos seres están solicitando pactos de defensa y ofreciéndonos acceso a sus tecnologías más avanzadas. Están cancelando guerras agresivas y reconsiderando sus planes de expansión. El miedo puede haber motivado el cambio, pero el resultado es una galaxia más pacífica. La verdad de esa afirmación ya se estaba haciendo evidente. A través de docenas de sistemas estelares, los comandantes militares estaban reconsiderando operaciones planeadas. Las especies agresivas estaban calculando si sus objetivos valían la pena arriesgar la atención de la humanidad. Las civilizaciones más pequeñas respiraban más tranquilas, sabiendo que alguien velaba por ellas. 6 meses después, los efectos de la demostración de la humanidad todavía se sentían en la política galáctica. El Perseverance había regresado a la órbita terrestre, pero 11 naves más de su clase estaban en construcción en astilleros secretos por todo el espacio humano. Su existencia era un secreto a voces, discutido en susurros, pero nunca reconocido oficialmente. La capitana Chen estaba en su camarote a bordo del recién comisionado US Determination, observando la Tierra girar lentamente fuera de su ventanal. El planeta que casi había sido destruido por un mundo errante 4 siglos atrás era ahora el centro de una red defensiva que podía proteger cualquier rincón de la galaxia. Un suave timbre indicó un mensaje entrante. La comunicación era del almirante Sestorne, que ahora servía como enlace militar oficial de la humanidad con el Consejo Galáctico. Capitana Chen. Su imagen apareció en la pantalla. Quería agradecerle personalmente su moderación durante la revisión de la flota. Mi personal ha realizado cálculos de probabilidad sobre lo que habría sucedido si la humanidad hubiera elegido un enfoque más agresivo en las relaciones galácticas. Chen casi sonrió. ¿Y qué concluyeron, almirante? Que para ahora, todos estaríamos hablando humano, respondió con humor negro. Su especie podría haber conquistado toda la galaxia en una década si hubieran decidido hacerlo. El hecho de que optaran por la disuasión defensiva en su lugar, habla bien del carácter de la humanidad. Después de que la comunicación terminó, Chen volvió a observar la Tierra girar debajo de su nave. En algún lugar de allí abajo, niños humanos estaban aprendiendo sobre las estrellas, soñando con explorar la galaxia y conocer civilizaciones alienígenas. Crecerían en un universo donde la humanidad era respetada en lugar de menospreciada, donde las colonias humanas estaban a salvo de ataques, y donde las especies que se habían burlado de ellos ahora buscaban su protección. Era un buen legado para dejar a las futuras generaciones. Las lentas y peligrosas naves humanas continuaron sus patrullas por la galaxia, cada una portando armas que podían alcanzar distancias interestelares para defender a los inocentes y disuadir a los agresivos. Se movían a su propio ritmo, construidas según sus propios estándares y sirviendo a su propio concepto de justicia. Y las propias estrellas llevaban las cicatrices para demostrar que cuando los humanos decidían que algo debía ser destruido, sin lugar a dudas, el universo mismo se doblegaría para que así fuera. La burla había terminado. El respeto perduraría para siempre.